Hola a todos y todas, bienvenidos a Amigos con Derecho, el podcast de Total Abogados. Yo soy Hayden Martínez y es un placer acompañarles en esta edición o primer episodio de nuestro podcast, que por cierto no voy a estar solo, voy a estar acompañadísimo de alguien que de alguna manera ha sido mi partner en generación de contenido, que Así es Nico Machini. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Hayden? Sí, aquí felices, hemos trabajado juntos este camino para ir armando contenido y hacer mucho más accesible todos los temas legales a las personas que realmente lo necesitan. Sí, porque es algo que hemos logrado detectar Nico y yo en todo este tiempo que llevamos trabajando juntos, es que la gente necesita estar enterada sobre estos temas legales porque se conoce muy poco. Sí. O sea, hasta yo he venido aprendiendo sobre temas de legales. Estás casi un abogado, Hayden. Sí, porque al fin de cuentas yo no sabía nada. Sí. Ya hoy yo puedo... Tienes asesoría ya. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp, por cierto, al que invitamos a todos a que se sumen. Y ya yo respondo como si fuera Sí, un abogado. un abogado más, doctor Hayden. Doctor Hayden. Entonces ha sido de verdad entretenido Sí. poder de alguna manera ir generando toda esta plataforma de contenido. Sí. Y bueno, como ustedes saben, van viendo a Nico día a día, semana a semana, entregando en nuestra sección Pregúntale a Total Abogados, respondiendo distintas inquietudes, ¿no? Bueno, esas son las preguntas como más comunes que nos hacen y en realidad como felices de responderlas. La gente en general tiene muchas dudas y le da mucho nervio también preguntar a un abogado, como que uno tiende a pensar que el mundo legal es más intimidante de lo que realmente es. Exacto. Y ese es nuestro propósito en Total Abogados, así que muy felices, Hayden, y muy buena iniciativa este podcast. Sí, no, de verdad que sí, queríamos crear como esta instancia un poco más cercana para poder de alguna manera traer a la mesa distintas historias, porque de eso es que se va a tratar este podcast, que de hecho ya tenemos acá sentado a nuestro invitado, que ya se lo vamos a presentar. Ya lo vamos a presentar. Pero queríamos hacer como esta introducción para poder explicar un poco la mecánica de cada episodio, y es efectivamente vamos a traer a la mesa distintas historias. Si tú quieres compartir la tuya, te invitamos a que nos escribas a contáctanos@totalabogados.cl y contacto@totalabogados.cl. Ahí nos envías tu historia y lo que vamos a hacer es que en episodio tras episodio vamos a tener expertos en distintas materias para ir repasánándolas. Exacto. Obvio. Y hoy tenemos un invitado especial que es demasiado especial. No, demasiado. O sea, el señor Felipe Sánchez. Muchas gracias. Doctor Felipe Sánchez. Doctor Felipe Sánchez, graduado de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está? Muy bien, Nicole. Hayden, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar en esta iniciativa. Muy entretenido y vamos con todos los casos que nos tocan. Mira, Felipe, ¿cuántos años ya tienes en Total Abogados? Yo en Total Abogados estoy por cumplir un año. Aquí con ustedes. Bien. Llevamos un tiempo, feliz en conocerlo. Increíble oportunidad de estar aquí este día. Mira, ¿y qué es lo más desafiante del mundo legal? Además que tú, bueno, eres experto en la parte de familia, ¿qué ha sido lo más desafiante en esa área? Actualmente yo encuentro en general lo más desafiante los cambios que se han hecho, cambios tecnológicos para el mundo de derecho, que es un poquito lento. Sí, nos cuesta, pero bueno, por lo menos nosotros nos hemos adaptado bien, vamos avanzando rápido, temas tecnológicos, digitales, yo creo que eso es lo más importante y la traba más grande que tienen los estudios, los abogados hoy en día. Y el tema de familia, yo creo la desinformación. Para eso estamos hoy día, pero la desinformación es lo más complejo, lo que se ve en redes, lo que se ve en Google, la gente tiene mucho y no sabe cómo abordar las cosas. Sí. No, y puede pasar muchas veces que es que la gente podrá buscar, no sé, en internet cualquier información relacionada con algún tema de familia e igual como que eso le genera más dudas de lo que de las dudas que ya tiene, ¿no? Y una incertidumbre tremenda. Totalmente, de hecho lo que dice Felipe es muy cierto, como que la desinformación, y en materia de familia es muy amplia, que genera muchos problemas que a veces son fatales, o sea, como que es muy difícil salir de un problema legal por efectivamente tomar decisiones mal informados. Y yo la creo que sobreinformación, mucha información que no está ordenada, que no está bien explicada y la gente interpreta obviamente como de distintas formas, y por eso yo creo que Felipe hoy día es un invitado tan clave porque él recibe todo el día una cantidad importantísima de personas que efectivamente tienen muchas dudas legales, él entrega primera asesoría, entonces sabe lo que realmente como las recurrencias de preguntas que efectivamente vamos a trabajar hoy día acá. Y vemos harto, vemos bastante. Y vemos un volumen importante, así que qué bueno, Felipe, que estés con nosotros. Mira, pero hoy vamos a centrarnos en un tema, porque claro, familia es muy amplio, son distintas aristas que podríamos desarrollar, pero eso nos tomaría, no sé, 2 horas hablando sobre el tema, ¿no? Pero hoy nos vamos a focalizar en pensión de alimentos, ¿no? Perfecto. En esa, de alguna manera, primera solicitud que hay que hacer de la pensión de alimentos, ¿no? Sí. Pero yo creo que para entrar hagamos como una definición de qué es la pensión de alimentos, Felipe. Mira, yo creo que todo el mundo ha escuchado lo que es pensión de alimentos. Es sencillamente la obligación legal de dar un aporte económico a otra persona. ¿Ya? Aporte que es para cubrir necesidades básicas, alimentos, vestimenta, educación, salud, vivienda. Y bueno, lo importante de eso es la determinación.
los montos. Cada monto depende de cada caso, son circunstanciales y se van determinando judicialmente o entre acuerdo de las partes. Claro. ¿Ya? Normalmente se asocia a los hijos, pero existe pensión de alimento al cónyuge, a los padres, depende, en verdad, no es tan cerrado el tema. Sí, en general lo que dice Felipe es muy cierto. La pensión de alimentos uno siempre la mira más hacia los hijos, pero también existen otras realidades como los alimentos mayores, que son los que se prestan efectivamente entre cónyuges, o efectivamente de repente cuando ya los padres están en una edad más avanzada y tienen necesidades que no se pueden obviamente valer por sí mismos, también está esa obligación de parte de los hijos. Incluso también vemos casos de abuelos que pagan pensión de alimentos por sus nietos. Entonces las dinámicas familiares son tan diversas y las realidades son tan amplias que efectivamente se dan todos los escenarios como posibles. Y ahí yo creo que a Felipe le toca harto ver eso. No, y lo que me ha parecido interesante en este tiempo que yo tengo trabajando acá en Total Abogados es que la ley, como tú decías, las dinámicas familiares son tan diferentes que Sí. la ley tiene una respuesta a todo. O sea, a mí me sorprendió muchísimo cuando descubrí que efectivamente tú podías pedirle pensión de alimento a los abuelos si los papás no podían pagar pensión de alimento. Claro. Entonces como que me pareció... De hecho tuvimos que mandar a hacer un artículo Sobre los abuelos, sí, que vivimos es sobre los cómo abuelos. pedirle pensión de alimento a los abuelos en vista de que los papás no podían pagar. El espectro es muy amplio, No, depende es mucho de los casos, de las increíble, ¿verdad? circunstancias. Es increíble. Bueno, igual ahí yo creo que Felipe concuerda conmigo que los tribunales de familia en general tienen como el foco puesto en el interés superior del niño. Entonces, en la medida de que los padres no sean capaces de proporcionar alimentos a sus propios hijos, ese derecho de ese niño se tiene que suplir también a través de otras figuras y en este caso muchas veces entran los abuelos, que en muchas ocasiones son situaciones bien ingratas. Claro. De hecho, hay hasta casos conocidos donde efectivamente los abuelos han sido demandados por pensión de alimentos. O sea, Sí, no, totalmente. tenemos una presidenta de la República que fue como efectivamente demandada por pensión de sí, alimentos. no sabía. Sí. Michelle Bachelet. Sí, Sí. exacto. Fue controversial. Fue controversial, sí, Ah, no sabía efectivamente eso. el papá estaba demandado y la demanda también le alcanzó obviamente a ella en calidad de abuela. Así que No, te mucho que interesa. hablar sobre Mucho ese que hablar tema. sobre ese tema. Y lo que quería también como introducir es que la pensión de alimentos se activa ¿en qué momento, Felipe? ¿En qué momento sabemos que ya es momento de pedir pensión de alimentos? Mira, la pensión de alimentos hay que pedirla desde el inicio. O sea, desde que se tiene un hijo, idealmente hay que regularla. Ok. Ya hay distintas formas de regularlas. Ya uno la puede regular de común acuerdo, que es lo ideal al final. Mm. Estos procesos, la idea es que todos estén de acuerdo, velar por el interés superior del niño, que se resuelva bien, rápido, sencillo. Y la otra forma ya es la conocida judicialmente, a través de procesos en tribunales, donde se determina por un magistrado, donde se tiene que demandar, donde se tienen que seguir esos conductos regulares como para que tengamos una sentencia y se haga efectiva el pago de la pensión. Sí, y a propósito de lo que dice Felipe también, súper importante destacar que muchas veces la pensión de alimentos, las personas piensan que por estar como en una situación familiar como complicada, en disputa, la pensión de alimentos la tienen que como demandar, o sea, se puede demandar cuando las personas incluso viven juntas. Y eso Ya. también es importante entender que se tiene que dar en un contexto de que hay un cuidado personal radicado en una persona, que generalmente es el padre o la madre, y respecto a la otra persona recae esta obligación de pagar alimentos. Entonces, generalmente, como decía Felipe, desde el inicio, desde que ya se produce una separación, en que ese niño o niña no se mantiene al cuidado de sus progenitores, que son los que generalmente son los principales obligados a satisfacer todas estas necesidades económicas. Y hay que evitar que se sienta desprotegido. Claro. O sea, los Claro. niños tienen necesidades, hay que cubrirlas de una u otra forma y hay que estar bien atentos, que no se pase el tiempo y no generar como conflicto. al final. Pero es la separación la que finalmente termina detonando el tema de la pensión de Sí. alimentos. Es decir, Claro. cuando yo decido separarme Sí. es allí cuando tengo que comenzar a regular esas cosas. Sí. Exacto. Claro. Sí, Ese es el punto, efectivamente. como el punto de quiebre donde en verdad uno tiene que Empezar a regular y tiene que entender ciertas cuadrarse y- cosas. Sí, Exacto. obvio. Ya, buenísimo. Mire, ¿qué les parece si comenzamos a introducir las Obvio. historias que nos Vamos. llegaron Empecemos a hablar de para la- este episodio, ¿vale? Sí, nos han llegado hartas Sí, preguntas. son bastantes. Sí. Así que vamos a empezar con la primera, mira. Esta historia es de Sofía, dice: Hola Hayden y Nicole, mi nombre es Sofía. Tengo una hija de 9 años. Estoy casada con el papá, pero actualmente estamos separados de hecho. Me gustaría divorciarme. Nunca he regulado nada, no he demandado por miedo a que él solicite visitas. Hay temas de violencia de por medio. No le aportan nada desde que nació mi hija. Él tiene otro hijo, pero son sus padres quienes pagan la pensión de alimentos porque él no tiene trabajo. Tremenda historia, ¿no? Sí, y hay muy hartos duro. puntos. Y tiene varios puntos. Harta arista Sí. que ¿Por cuál podemos arrancamos? desglosar. Mira, el tema de la separación de hecho y el divorcio
hay que ver si se cumplen ciertos requisitos y hay que ver si es concurrente. Por el momento yo no lo vería porque necesitamos más información. Ok. Pero el tema de la separación de hecho ya da cabida para que se tramite el tema de la pensión de alimentos y las visitas, como conversamos, de común acuerdo o judicialmente. ¿Ya? Pero ese es el punto en que uno ya puede hacerlo. Ya, súper importante. Otro punto era que... El tema de la violencia está Ya, también que ya, no le el tema aporta del nada. el desde miedo que a las nació su hijo, visitas. Y el miedo a las visitas, Ya, claro. eso es súper importante y pasa mucho. ¿Ya? Normalmente cuando la madre o el padre demanda pensión de alimentos, la otra parte pide visitas. Sí. Es muy Que está en su recurrente. derecho. Está en su derecho, una facultad que tiene el progenitor que no vive con el menor. Claro. ¿Ya? Pero, sin embargo, se puede negar las visitas. Es un proceso judicial que si existe violencia, no es obligatorio que el magistrado entregue las visitas. ¿Por qué? Porque hay que velar por el interés superior del niño. O sea, si hubo agresión, si hubo violencia con el menor, difícilmente se va a entregar. Claro, se entiende se- que- Se puede entregar obviamente un régimen como más cuidado, quizá. un poco más restringido, que Claro. haya un tercero, un garante, incluso hasta... Hasta la comisaría se han llevado Exacto, hasta adelante, la comisaría, que no es lo ideal. para salvaguardar en verdad al menor y también a la madre, porque la violencia se puede dar por ambos lados. Claro, pero aquí hay modelos de visita supervisada, o sea, que Sí. hay alguien que va Sí. contigo a... Sí, Ok. hay terceros garantes que se dicen y también puede ser en comisaría, como dice Nicole. O sea, Pero yo siento sí. que esa medida como que es muy muy límite, ingrata, muy porque al límite. final como que Está si bien pensando se en el niño. Sí, se busca proteger a ese niño, pero ir a ver a tu papá o a tu mamá a una comisaría carabinero Es como duro, ¿no? es lo menos Es atractivo. la última opción, Sí, yo creo, la yo creo última que de todas opción. maneras, o Niña sea, crecerá con traumas. obvio que sí, es mucho mejor en ese sentido cuando no existe como cuando este régimen de comunicación se restringe un poco más, no sé, ahí Felipe, si tú concuerdas conmigo, como que quizá hay un tercero también que participe de este régimen de comunicación para que eventualmente no haya un riesgo eventual para el niño y que también se complemente con algún tipo de tratamiento que el padre o la madre Exacto. tenga que hacer, no sé, cómo... Eso es importante, que se trabaje la paternidad ya para... Porque hay que entregarle ese derecho al niño de tener Sí. contacto, cercanía con sus progenitores, con ambos, siempre. Es la idea. Pero también hay que salvaguardar al niño, sus derechos, su protección, seguridad. su seguridad. Entonces siempre hay que buscar formas. Claro. Siempre hay formas, el Estado, los tribunales y también instituciones entregan formas de mejorar las situaciones Sí. parentales y buscar opciones. Claro. Ya Obvio. siempre existen opciones y hay que verlas todas. Eso Sí, es importante. súper claro. ¿Y de qué cosas te apalancas tú cuando tienes que entregar la asesoría y te encuentras casos de este tipo? Porque probablemente la gente busca un abogado Ujú. para que lo oriente, pero quizás también detrás busca un psicólogo o alguien que le dé contención emocional. Y ¿Qué claro, pasa? ¿qué pasa? Se confunden los roles. Y se No- confunden los normalmente roles. se confunden los Exacto, roles. se confunden los roles y obviamente en tu caso es como una asesoría que es vía telefónica en una primera llamada, Sí. ¿no? Y es diferente cuando tú lo tienes frente a frente. ¿Ahí en qué cosas tú te anclas como para poder de alguna manera encarar casos como este tipo? por Yo ejemplo? intento buscar la situación real, lo que Ok. lo que verdaderamente está pasando, cómo se encuentra la familia, porque hay familias que están bien complicadas, que tienen situaciones que no son fáciles de abordar y necesitan ayuda tanto de instituciones públicas como de tribunales, como de abogados. Entonces la idea es como buscar, dentro de todo lo complejo que hay, es buscar mecanismos para solucionar. No es fácil, temas de familia siempre tienen Una carga. carga, Tema inconvenientes emocional. emocionales, o sea, Sí. son duros. Sí. Y bueno, hay gente que espera que los abogados les solucione todo y de repente temas psicológicos, psiquiátricos, no es posible. Obvio. Pero siempre se brinda como esa opción, o sea, se les comenta. Claro. Obvio. Ya que hay que buscar otros asesores, hay que buscar también otros profesionales, pero siempre con la intención que al final el fin último es asegurar y salvaguardar a los menores. Ese es Claro. como siempre el objetivo. Bueno, y a propósito de la pregunta de Sofía Hayden, nosotros hemos estado trabajando este concepto porque se habla como de las visitas, que es el término coloquialmente Sí. conocido, que antiguamente se llamaba derecho de visitas del niño o del menor, que también ya últimamente no sé, se ha buscado hablar de niños, niñas y adolescentes, aunque es una palabra mucho más larga. Exacto. Que menor, pero efectivamente el tema de las visitas se ha ido cambiando por el régimen de comunicación directa y regular, que es una palabra muy larga, y nosotros obviamente que cuando Felipe, sobre todo, yo creo que tú recibes mucha gente que te habla de las visitas, uno también para hablarles en sencillo responde Ujú. a esa nomenclatura, pero nosotros también con Hayden estuvimos conversando la otra vez y tratando de ver cómo cambiar ese concepto, porque la visita al final es como
una visita. Uno cuando se imagina una visita como... No tiene todas las obligaciones sí. que uno tiene. Claro, ¿no? Sí. Se habla de crianza, de Exacto, sí. responsabilidad, No de la engloba cosa. todo lo que... Claro, al final uno no visita a su hijo. Exacto. Cuando tú vas de visita te vas a tomar un cafecito, a comer Que te atiendan, que te atiendan. Exacto, sí. y después te vas y listo, chao. O Sí, sea, claro. la idea obviamente es que esta comunicación que haya entre un papá o una mamá que no vive con su hijo sea real, que haya un contacto en el fondo que permita darle seguridad, darle estabilidad emocional a ese niño, a esa niña, que al final es un derecho que precisamente es de ellos. Y cumplir la responsabilidad. Si la Claro. responsabilidad no solo es monetaria. Obvio, hay hacer responsabilidades tareas, generar vínculos. emocionales. Exacto. obvio, hacer tareas, enseñar cosas, educarlos, contenerlos, Cosas tan básicas como la higiene es responsabilidad de ambos de ambas progenitores. partes. No, claro, obvio. que al final, si bien la pensión de alimentos es algo monetario que tú pagas para poder Obvio. cubrir los gastos de tu hijo, hay algo que está por encima de eso, que es el vínculo que necesitas Totalmente, tener. Siempre y cuando se den totalmente. las condiciones, pero es que es necesario que exista. Por eso yo creo que es muy importante también esa diferenciación entre si el papá o la mamá no paga pensión de alimentos, el restringir también el contacto. Al final es como castigar por partida doble a un niño. Exacto, sí. Y ha Sí. cambiado mucho como lo ven ahora los tribunales, los Sí. magistrados. Ha ido modificándose mucho. Pero y son más sensibles en los tribunales el abordaje sí. de estos temas. ahora sí. Yo creo sí. que sí, ha ido cambiando. Yo Porque creo que hemos evolucionado muchísimo. O sea, hay Sí. otra visión, hay otros enfoques Exacto. que de alguna manera se han ido sí, incorporando. totalmente. Vamos mejorando todo. Es la idea. Es la idea. Mira, Nico, leemos la segunda historia. Dale. Hola Nicole y Hayden, soy Samantha, tengo 2 hijos y me separé de su padre. ¿Debo ir a mediación para pedir la pensión de alimentos? Ya, mira, la mediación es súper importante, ya porque es donde un tercero imparcial, que no tiene poder de decisión, intenta que las partes lleguen a un acuerdo. Ya puede proponer bases, pero bueno, no tiene poder de decisión, no es como un magistrado que él decide qué es lo que se hace. Claro. Ya la idea es una instancia donde la gente pueda conversar y pueda intentar llegar a un acuerdo, que es lo ideal. Ya los acuerdos siempre son beneficiosos porque son más rápidos, más sencillos y al final los dos quedan conformes. Ya, si es necesario, ya siempre se recomienda, pero es necesario también para iniciar un procedimiento legal. Claro. Es un requisito ir a una mediación actual, que no se hace 1 año o 2 años, tiene que ser actualizada. Y eso demuestra al tribunal que se intentó llegar a un acuerdo, que Claro. se intentó lograr por las buenas, como Obvio. se dice, y es necesario siempre. Sí, como dice Felipe, efectivamente es como la mediación es un requisito obligatorio, pero no es una obligación llegar a un acuerdo o presentarse necesariamente al proceso de mediación. Hay casos en que se debe intentar por lo menos que un mediador haga la gestión de citar a las partes para que se puedan reunir y puedan en el fondo discutir un tema, y tratar de llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo obviamente no es un requisito, no es Claro, requisito Tienen que de- quedar ambos conformes. Claro. Y no siempre se Claro. puede. Sí, Mira. y nosotros igual recomendamos harto, ahí Felipe yo creo que concuerda mucho conmigo, en que como si hay algo en una mediación, o sea, si en una mediación la propuesta que está sobre la mesa no te hace sentido o es inviable cumplirla, hay que tener mucho ojo también con la responsabilidad de aceptarla o no, porque al final si tú aceptas una mediación, te comprometes como, al igual como si te estuvieses sometiendo a una sentencia a un tribunal. Exacto. Y tienes como sanciones asociadas que igual son complejas. No sé cómo nos pasa mucho eso. Llega Felipe. mucha gente diciendo como yo acepté porque no sabía, fui llega desinformado. gente Sí, con- como claro. hay gente que dice me obligaron, no te Sí. obligan. Eso no es cierto, pero hay gente que en verdad se siente presionada y termina Claro. aceptando Sí. cosas que no pueden cumplir, Eso. sobre todo temas financieros. Y eso es súper Súper complejo complejo. porque afecta al menor, afecta a la madre que también tiene un presupuesto dado, afecta al padre que termina con deuda de pensión de alimentos. Claro. Entonces, es bueno ir informado a la mediación, es bueno estar Sí. preparado porque es llegar a un acuerdo, pero igual no tiene que llegar a un acuerdo informado, sino no. Sí, entender como la capacidad económica, yo creo, de tu capacidad como para poder aportar o soportar algo que en el tiempo sea sostenible. Exacto. Eso les iba a preguntar porque justamente nos ha pasado o me ha llegado casos de gente que siempre pregunta, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando voy a la mediación? ¿Qué es lo Sí. que voy a decir? ¿Qué es lo que...? Porque la gente está como Sí. es muy ansiosa porque no sabe realmente qué ¿De qué se va a trata? encontrar, ¿De qué se trata, Ujú. ¿cachai? Entonces, si nosotros tuviéramos que decirle a la gente que va a ir a una mediación, ¿qué es lo que tiene que tener claro? O sea, ¿cuál es la película que, que él o ella se tienen que armar, dependiendo de lo que vayan a negociar, Sí, ante esa mediación? Yo creo que lo importante es ir con estándares que uno pueda cumplir. Primero saber qué es lo que puede cumplir tanto en temas de cuidado personal, temas de pensión de alimentos y temas de relación directa y regular.
sea, saber qué es lo que uno verdaderamente puede lograr y puede proponer. Uno va con una propuesta, la otra parte va con una propuesta y la idea es llegar a un punto medio, que a ambos les quede bien, que ambos queden felices, que ambos puedan cumplirlo y que no generen batallas, peleas para adelante. Claro. Eso es lo principal, llegar a sus estándares. Sí, igual ahí complementando lo que dice Felipe, que es muy cierto, como ir con una propuesta clara, yo también creo que una muy buena estrategia es ir con tu expectativa escrita en un papel De lo que aspiras llegar. de lo que tú aspiras llegar y Claro. también con una contrapropuesta de hasta dónde podrías llegar, o sea, como tu límite. Ya. Porque eso también te permite entregar como una manga de negociación para evitar efectivamente irte a un juicio, contratar un abogado y Eso- demandar. Igual hay que ser flexible. Y como claro. que tener un punto, eso, lo que dice Felipe, como tener este punto de flexibilidad, como para no, para que no se te escape tanto también la posibilidad de efectivamente llegar a un acuerdo. Claro. Y aquí aplica eso que ustedes dentro del mundo legal, ese dicho que tienen que es mejor llegar a un mal acuerdo que un... ¿Cómo es el tema del acuerdo con... Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Pero yo Algo no- así. No, es un, ¿cómo es? ¿Cómo es? Yo no sé. Es mal Alguien se lo acuerdo. escuché en estos días, Sí, pero no sé. Mejor ¿sabes un qué? mal Ese acuerdo que un dicho buen yo juicio. nunca me lo he aprendido, nunca. Pero Eso sí. es mal acuerdo que un buen juicio, Sí, que no una tiene cosa- sentido, es que- porque sería como... Por eso lo preguntaba, porque al final como esto se trata de acuerdos, es como tratar de llegar como a un acuerdo que Sí, responda a mí nunca me ha hecho ciertas sentido expectativas. esa frase. Es que yo creo que también es por mejor el llegar a un buen tiempo, el acuerdo que un buen juicio, juicio. el tiempo, Sí, el yo juicio, la sé. plata. Yo creo que va sé. por ahí, pero no Sí. sé si es muy Yo atingente. no creo que sea bueno un mal acuerdo, que preferir un mal acuerdo que un buen juicio. Yo prefiero preferir un buen juicio que un mal Un mal acuerdo. acuerdo. Sí. Sobre todo los acuerdos en esta materia que al final tienen carácter obligatorio. O sea, Y un mal acuerdo afecta te no puede un afectar día, un un mes, una montón. semana. O sea, hay gente que se ha metido en tremendos problemas por malos acuerdos. Claro. Mira, y otra cosa, yo voy y regulo esto de la pensión a través de mediación, termina siendo exitosa. Si yo más adelante quiero volver a modificarla, ¿cuánto es el tiempo que te puede durar una mediación, más o menos? O sea, ¿para poder volverla a hacer o...? La mediación es un equivalente jurisdiccional. O sea, Ok. lo mismo que una sentencia. Ya. No hay un plazo. Ya, Ya uno puede modificar, puede iniciar nuevamente estos procesos cuando las circunstancias cambiaron. ok. Las circunstancias pueden cambiar por mil cosas. Ya lo más común es Sí. temas médicos, laborales, familiares, Ya. pero no existe un plazo. Normalmente es como normal 6 meses, un año. Yo diría que lo normal. Que después se modifica, Sí, que es tan relativo, yo creo sí. que depende de tantos casos. Lo que dice Feli, muy cierto, o sea, esto es un equivalente a una sentencia, entonces, si es que las partes se mantienen con la mediación que tuvieron hace 10 años atrás y han cumplido el acuerdo y están bien con eso, tiene la misma, o sea, perdura hasta que el derecho a alimentos se mantiene. Claro. A menos de que efectivamente lo que dice Felipe, que es un punto súper importante, que hay circunstancias que te permiten a ti modificar eso. Y para eso hay que volver como a este proceso de mediación, de ver Claro. si puedes llegar a través de un acuerdo a modificar esa circunstancia, ese monto, o efectivamente mantenerte ya con lo que tienes. Y no es necesario ir con un abogado a la mediación, ¿no? No. Porque eso también me lo preguntaron. No. ¿Tengo Pero- que ir con un abogado a la mediación? Sí, típica pregunta. No. Eso es Típica. típico, típico. Igual es bueno ir un poco asesorado, pero la gente piensa realmente que tiene que llevar liquidaciones de sueldo y tiene que llevar cotización y no es necesario. Si al No. final es una instancia para conversar y como para intentar llegar a un acuerdo con bases o estándares que uno presenta y que el mediador también aprueba o también como conversa. Sí, y ahí lo que dice Felipe también, como esto es como un acuerdo y es una conversación, el mediador dentro de sus principales como objetivos y principios es que las partes estén en igualdad de condiciones. Entonces, Ujú. si por ejemplo yo llego con un abogado y la otra parte está sin abogado, el mediador puede decir, pucha, acá no está tan pareja la cosa, Claro. obviamente que esta persona que está sin abogado está en una situación de desventaja y podría eventualmente indicar una nueva fecha o decir que las partes quizás no están listas como para llegar a un acuerdo, porque ahora, si llegan ambos con un abogado ya asesorado y que se quiera hacer de esa manera y ambos consienten en que así sea, está perfecto, pero yo creo que es muy importante que las partes estén como en una igualdad de condiciones y ahí toma mucha importancia lo que dice Felipe de ir asesorado antes, Claro. porque como no vas a estar lo más probable con un abogado sentado al lado ese día, yo creo que una asesoría previa para entender que lo que tú estás proponiendo está conforme a derecho y es correcto y no te va a perjudicar o efectivamente es algo positivo, yo creo que Para evitar un mal acuerdo. para evitar el mal acuerdo. Exacto, claro. Y no irse, no, un buen acuerdo, un mal acuerdo. Oye, me enredé más con eso, pero el acuerdo con los juicios. Me la voy a aprender. Ya, La voy pero a se aprender. entendió, se entendió. Sí, se entendió. Mira, vamos con la siguiente historia. Nos llega esto que dice: Hola, me gustaría pedir pensión de alimentos para mí y para mi hijo. Ambos tenemos problemas de salud.
Hace poco tuve un pre-ACV y mi hijo tiene TEA. Actualmente estamos en tratamiento con diversos médicos. No sé cuánto gana él porque gana sueldo variable y trabaja por comisiones. Él tiene 4 departamentos y aparte un auto. Ella o yo tengo un auto y la casa donde vivimos ahora está a nombre de mi mamá porque en ese tiempo no teníamos el respaldo económico para postular un crédito. Él es el que paga los dividendos. ¿Qué debo hacer? Ya, vamos a obviar como que no es posible llegar a un acuerdo por mediación. Ya, y vamos a ir como a la instancia judicial. Exacto. Ya, para que sea un poquito más explicativo. Cuando uno va a tribunales, uno presenta la demanda donde uno tiene que demostrar los gastos y necesidades del menor. Okay. Ya, que es súper importante porque obviamente hay circunstancias, hay casos donde, por ejemplo, él tiene el tema del TEA, ya, y eso obviamente genera mayor gasto, genera mayor necesidades donde se tienen que cubrir, y eso se tienen que cubrir por ambos progenitores. Entonces, hay 2 puntos importantes que ven los tribunales y que se tienen que demostrar a través de la prueba y todos los procedimientos, donde se ve la situación socioeconómica de los progenitores, de ambos padres, que en este caso están bien diversas. Uno tiene una mayor capacidad socioeconómica y la madre tiene una menor capacidad socioeconómica. Y también se tienen que ver los gastos y necesidades del menor. Esos son los 2 aristas, los 2 puntos que versa el juicio completo y donde se ve todo. Y eso es lo importante. ¿Ya? Y para verlo, en el mismo proceso, por ejemplo, ahí dice que tiene propiedades, tiene vehículos, todo eso por sistema interconectado que ahora tienen los tribunales, que es muy moderno. Se puede sacar a través de servicio de impuesto interno, registro civil, se puede sacar todo un perfil socioeconómico. Se sacan liquidaciones de sueldo, cotizaciones, AFP, todo. Y entonces con eso el tribunal magistrado puede tener en verdad la situación de cada persona. Claro. Y en base a eso determinar el monto correspondiente. Porque al final es un tema de equidad. Se tiene que aportar en base a lo que uno realmente puede aportar. Claro. Si una persona no tiene trabajo, está cesante, tiene problemas médicos, obviamente no tiene la misma capacidad que una persona con empresa, con autos, con casa, ¿se entiende? Sí, sí, o sea, no, perfecto. Depende mucho de las circunstancias, pero los tribunales ya prevén eso, ya saben cómo se maneja y ya tienen un sistema para determinar las situaciones socioeconómicas de ambos. Mira, a mí siempre me llegan consultas sobre el tema del cálculo de pensión de alimentos, o sea, los que nos llegan a nosotros al WhatsApp de marketing, que es que la gente no sabe cuánto ir a pedir. Ya. Entonces, al final, ¿cómo tú orientas a una persona con respecto a qué es lo que tiene que pedir? Pues yo sé que la ley establece como porcentajes. Hay estándares. Estándares legales. Están los mínimos y los máximos. Tiene situaciones donde, por ejemplo, en este caso, él tiene un sueldo variable que gana por comisiones. Entonces, al final, ¿cómo se define? Saca promedio anuales. Sí. Promedio de los 12 meses de cotizaciones y liquidaciones de sueldo y saca como el promedio de lo que gana mensualmente. Ya. Claro. Y si yo tuviera un sueldo, por ejemplo, no sé, fijo, ¿se calcula sobre el sueldo líquido o sobre el sueldo bruto? Líquido. Y el porcentaje va a depender si tengo 1 o 2 hijos. Es que ese es el mínimo. Sí. Los estándares legales tenemos el mínimo legal, que es un 40% del sueldo mínimo, mínimo chileno, ¿ya? Sí. Y si son más de un hijo, es un 30% de un sueldo mínimo. Eso es la base. Es el mínimo legal, de ahí partimos para arriba. Espérame porque no estoy entendiendo. Eso, cuando tú me dices el 30 mínimo, ¿qué quiere decir? Que, no sé, tienen que ser como 300 lucas, 400 lucas. No, actualmente el sueldo mínimo son 500.000 pesos, ¿cierto? Sí, algo así. El 30% de esos 500.000 pesos, ahora son 150.000 pesos. Ya. Si son más de un hijo, eso es lo mínimo que recibe cada hijo. Ah, cada hijo. Claro. Ya, 150, 150, dependiendo la cantidad de hijos. Ya. Y si es un solo hijo, es un 40% de un sueldo mínimo. 40% de esos 500.000 pesos, que actualmente son 200.000 pesos. Ya. Igual son, Hayden, yo creo que son como parámetros también como para rayar un poquito la cancha, porque efectivamente es una pregunta muy amplia y la gente no sabe. Sí. Pero también hay casos que hay personas que no pueden pagar, si tienen 4 hijos no pueden pagar 150, 150, o sea... Para eso está el máximo legal. Claro. El máximo legal es el 50%, ¿no? Del sueldo. Ya. El 50% del ingreso, ¿cachai? Entonces ahí también uno como que va barajando opciones y hay personas que incluso pueden terminar pagando menos porque no les da. Por las circunstancias. Claro. Entonces por eso también la ley como que tiene estos rayados, pero al final la decisión del tribunal va a depender más que nada de las necesidades económicas que tenga el alimentario, que en el fondo es la persona que recibe los alimentos. Ya, entonces ahí lo recomendable es que la mamá tiene que armarse como su Excel y poner ahí todos los gastos que tenga. ¿La mamá o el papá? Bueno, la mamá o el papá. La madre o el padre. En este caso no. Sí, tiene que ahí desglosar los gastos. Sí. Pero eso es como que te pasan un template que tienes que llenar, ¿o? Es un ejercicio. Es un ejercicio, yo creo que ahí... Y lo hace el abogado contigo. Normalmente hacerlo. Sí, pero es muy personal, porque el desglose de los gastos, o sea, uno
yo he hecho desglose de mis gastos y uno que se da cuenta de que Claro. no tiene todas las variables. O sea, Claro. uno piensa que gasta tanto, pero es mucho más y cuando uno hace ese Exacto. ejercicio se da cuenta de muchas cosas. Sí, Sobre sí, todo sí. cuando nos cuesta más el Excel. Sí, exacto, como a mí, por ejemplo. Somos dos. Somos 3. Vamos a hacer el próximo podcast una clase ahí con De de Excel. Excel. De cómo armar el Excel. Ya, entonces tú armas ahí, haces todo. ¿Gastos? ¿Qué gastos? ¿Cuántos gastos? Necesidades básicas. Sí, Primero son Colegio, las necesidades básicas. alimentos. sí. Ya, ok. perfecto. Educación, vivienda, salud, Hasta vestimenta, recreación. alimentación y recreación normalmente, y también están los gastos extraordinarios. Ya, y eso, por ejemplo, ahí entra que si me los llevo de vacaciones, si me los quiero sacar de vacaciones, él me tiene que dar No, algo. ahí ella me tiene que dar algo. va temas como más que no son previsibles, perdón. Ok, Como por ejemplo, no sé, dentista. Uno no puede saber 3 años antes si va a usar frenillo. exacto. O sea, temas médicos, si se rompe el brazo, el pequeño, o sea, no podéis prever, no podéis saberlo Claro. antes. Y eso también normalmente, actualmente igual hay como un estándar que no está prescrito en la ley, pero normalmente sea 50% por cada padre. Es Ok. como lo típico. Ya. Ya que pasa cualquier cosa, incluso, por ejemplo, no sé, llegó un caso de que se quería ir la gira estudio, que igual es algo extraordinario. Sí, Gira estudio de repente son caras y se pagó 50 y 50 y eso es lo que normalmente determina lo mejor. claro. Ya, perfecto. Sí. Buenísimo. Mira, ¿qué otra cosa te iba a preguntar con respecto a eso? No, se me fue. Si quieres vamos con la Ya, siguiente sí. historia y si no, ahí Si hay que te conectamos. acuerdes, me avisa. Sí, Retomamos, de acuerdo. retomamos. Vamos con la siguiente historia. Ya. Hola chicos, tengo un hijo de 12 años. En todo este tiempo jamás regulé la pensión de alimentos. El padre del niño no quiere cumplir con sus deberes. ¿Puedo reclamar la retroactividad? Uf, típica pregunta. Típica, ¿cierto? Esto es el pan nuestro de cada día. Sí. Porque ¿Qué la diría gente- usted, don Hayden? No, yo diría. ¿Qué diría o sea, doctor yo, Hayden? respuesta polémica, él diría que tiene que haber retroactividad. ¿Cómo va a ser posible que a los 18 años ok, mi mamá no hizo el tema de la regulación y yo terminé descubriendo, no sé, que tengo un papá y le quiero ir a demandar? ¿Cómo yo no le voy a pedir algo retroactivo? Porque no, O es sea, una me parece porque no es injusto. una indemnización, al final No, es pero es que como... tiene que ser. Pero es sí, pero es como al final soportar los gastos del día a día. Y al final, si tú lo pudiste soportar el pasado, esa es la lógica. No, Pero es no que me se, no parece se puede injusto. pedir retroactivamente y por eso cuando se separan hay que pedir pensión de alimentos y hay que No, regularizar exacto. Es todo. súper Hay- importante. Porque no se puede. Y lamentablemente así es y incurren los gastos y de repente se hizo cargo el padre o la madre solo de todo Mm. este proceso y lamentablemente no regularizó cuando tenía que regularizar. Pero Sí, y al alguna final- compensación Sí, o algo. ¿no igual puede? ahí sí, tenéis razón. O sea, que igual es verdad, muy complicado, heavy. Es verdad. Es muy A nosotros nos heavy. pasa muchas veces con Felipe que llaman así como los hijos. A los Exacto, es 18, que la 19 mayoría años. son hijos. Y Quiero dicen, estudiar. y nunca quiero han pagado estudiar y nada. nunca me han Exacto. pagado nada. Y sé que mi papá me hubiese pagado pensión de alimentos y efectivamente puede haber estado estudiando en la universidad. Y ahora estoy viendo qué hacer, voy a tener que trabajar 1 año, 2 años. Y es súper injusto. No, por eso. Obvio. Porque la mayoría de las consultas vienen de ya Mm. chicos mayores, de Sí. chicas mayores de 18 años que de alguna manera descubrieron que Y les su da pap- mucha lata que sus papás no ejercieron ese derecho por Exacto, ellos. y Sí. que lo ven como injusto. Bueno, nosotros muchas veces a los padres que de repente se resisten al tema de la demanda, les explicamos eso. Les decimos, igual mucha gente llega después, como puede llegar el día de mañana tu hijo Claro. a decirte, ¿por qué no hiciste esto por mí? Entonces, eso igual yo creo que es una variable que sumar a las razones, porque no es fácil demandar de alimentos. Yo creo que judicializar algo en familia, nosotros que lo vemos todo el día, de repente le quitamos un poco el peso de Sí. lo que es. No, pero tiene, Pero ir tiene en esa emoción. juicio, como que demandar, contratar un abogado para demandar como una situación como familiar, igual es difícil y la Sí. gente lo trata de evitar. Claro. Pero lamentablemente las consecuencias por no activarse son, Es incómodo, pero no hay que evitarlo. sí, Es parte de ella, al final Sí, es estás un proceso. asegurando el futuro de tu familia, Sí. tuyo. Y es una situación incómoda, pero se tiene que hacer en algún momento. No, igual claro. Jaime, tú dentro de las campañas hay hablado harto de eso, como de No, sí. asegurar el futuro de tus hijos también, que tiene que Claro. ver con que es algo para ellos y no para ti. Ujú. Muchas veces la gente dice, no, yo me la puedo sola, no lo necesito a él o a ella para nada. Generalmente es a él. Claro. La mayoría Sí. de los deudores de pensión de alimentos, Son- digámoslo como son Sí, hombres. claro, O sea, totalmente. En realidad en Chile. En la realidad y en Latinoamérica, yo creo que en muchas partes. Pero efectivamente pasa eso, que la gente como que por temor como que se va hacia atrás. No, claro. Mira, y una de las cosas que puede suceder es que si tú tienes 18 años y quieres regular la pensión, ya la puedes hacer tú, no dependes de tu mamá. Sí. ¿no? Puede ser titular. Sí, Puedes ser el titular, necesitas Sí. ser mayor de edad para poder hacer ese proceso. sí, eso ¿no? es muy bueno. Ya, ok.
Ya, perfecto. Mire, vamos con la siguiente historia. Tenemos acá, hola Nicole y Hayden. Mi hermana tiene 21 y yo 17. Queremos demandar a mi papá, mira, esto va conectado con el tema que Sí. les hacía. Perfecto. Queremos demandar a mi papá por pensión de alimentos. Él se había comprometido a ayudarnos con 300.000 pesos y ahora se retractó. Hubo una discusión donde nos agredió verbalmente y nos dijo que no nos daría nada. Mi hermana comenzará a estudiar y arrendará un departamento. Mi papá tiene una empresa y tiene ingresos como de 5 millones. Mi mamá boletea y tiene ingresos por 1.1 millón. Ya. Claro, hay harta diferencia. Hay harta Ya. diferencia, ¿no? Es justo lo que estábamos hablando. Mayor de 18 años tiene la facultad de demandar pensión de alimentos. Decía que tenía 21, ¿cierto? ya Sí, pero tiene- la hermana tiene la hermana. 17. Ya. La hermana que tiene 17, ella puede demandar o con la madre o puede pedir una autorización para demandar ella, porque tiene 17. Ok, Ya se puede. El tema de la hermana de 21, ya existe el límite legal para Ya. recibir pensión de alimentos. Ya. Ya hasta los 21 años corresponde sí o sí la pensión de alimentos. Sí o sí. Desde los 21 hasta los 28 tiene que estar estudiando una carrera reconocida legalmente por el Estado. ok, Ya tiene que estar estudiando. ya. Claro. Con el certificado de alumno regular y todo, y se presenta la demanda. Ellas ambas tienen la facultad, pueden demandar al padre o a la madre, Claro, o a ambos. Ya depende de las necesidades y los gastos Sí. que tengan. claro. ¿Ya? Y el monto de cada uno también va a ser determinado por lo que conversamos antes, capacidad socioeconómica, necesidad y gasto. Sí. Eso es como lo mismo que conversamos, no es muy complejo. Y lo importante es que se muevan. O sea, hay que moverse porque, mira, para asegurar la carrera de los 21 años hasta que termine de estudiar le corresponde. Sí. Es parte de sus facultades. No, y aquí queda demostrado que los acuerdos de palabra en algunos casos no funcionan. Por eso Eh, no es regular obvio. las cosas Ese es el judiciales. principal problema, que muchas veces se llega como un acuerdo de palabra Y no siempre se cumplen. Sí. Normalmente dicen algo, dicen y dicen y dicen. Cuando Sí. llega el momento de en No, verdad totalmente. cumplir, ahí uno se enfrenta a estas peleas que ahí dice que se generó y Claro, que al final porque- llegar a mediación tampoco Sí. funciona. Porque quizás hubiese sido diferente si la mamá hubiese regulado la pensión en su momento, ¿no? Cuando Y dijeron esta de palabra, situación. mire, vamos a mediación. Hagamos, o Es ni un siquiera puro día. mediación, puede ser a través de una escritura pública, Exacto, en una una notaría, transacción. una transacción, la presentas al tribunal, lo haces oficial. Mecanismos hay. Al final la Mecanismos, intención es lo sí, importante. Yo creo que eso también demuestra, es como cuando la gente firma un contrato de arriendo de un inmueble y no lo hace ante notario y que pierdes muchas posibilidades. Eso lo vamos a hablar en otro. Otro, claro. En otro episodio. En Pero, otro a ver, ¿tú episodio. por notario también puedes regular estas cosas? Sí, puedes Ah, hacer una ya. escritura ante Para notario. los que no quieren meterse escritura en el rollo de pública la y mediación, después, Y sí. después validarla ante los tribunales. Sí, Ah, da tienes que igual. variarla, no, Ah, no ya. le sirve. O sea, si lo dejaste en la notaría, qué buena onda, pero, Pero no va a servir de tiene, nada. tiene su Lindo, bonito lindo. papel que no te sirve de nada. Ah, ya. Tiene ok. que validarlo ante tribunales. Obvio. Siempre importante. Aprobación. Sí, tiene que haber una aprobación judicial para que efectivamente esto como que vaya corriendo. Así que Perfecto. súper. Bueno, vamos con la siguiente historia, Nico. Vamos. Sí. Hola, me demandarán por gastos extra. ¿Cómo es el tema de estos gastos? Ya tengo la pensión regulada en UTM y necesito orientación. Muchas gracias. Ya. Muy escueto nuestro. Sí. Voy al Preciso, grueso. preciso. Voy al grano. Al grano. Es lo mismo que habíamos hablado. Los gastos normalmente de la pensión son las necesidades básicas. Ya. Vivienda, salud, educación, alimentos. Eso es como lo normal. Pero siempre hay otros gastos, que son los gastos extraordinarios, que son los que no pueden preverse al momento de terminar la pensión porque suscitan por X motivo. Sí. Hay muchos gastos extraordinarios. Como yo te decía, normalmente se determinan 50 y 50. Eso es como de común acuerdo lo más común. Ya de repente cuando se va a tribunales y tiene que determinarlo el mismo magistrado, va a depender por temas de equidad de la situación socioeconómica. Pero eso Ya. en términos prácticos, ¿cómo es el gasto extraordinario? Es decir, llega, no sé, mi hijo va y se rompió un pie. Exacto. Se activa el gasto extraordinario que está acordado. Exacto. El Ah, que ya. pague, porque de repente pues padre o madre que pague, tiene que decirle a la otra persona, mira, esto salió y tiene que pagar. Si es que no paga, ahí se puede iniciar un procedimiento de cumplimiento, como Ya. para obligar al pago, donde Ok. se sube el certificado de los gastos y todo. Actualmente todo tiene boleto certificado. Sí. Claro, para poder justificar. Exacto. Ya. Pero hay un sinfín de gastos extraordinarios que pueden suscitar. O sea, Claro. pueden ser temas médicos, temas higiénicos, hay muchas cosas. Ya. Bueno. Incluso los viajes, como también dijimos, depende de las circunstancias. Lo otro que me parece interesante que también lo veamos es el tema de la pensión regulada en UTM. Oye, eso es un temazo. Sí, Sí. un temazo. Si Y es que la eso- gente no... Compadre, hay dos cosas que están pasando. Primero, no depositas en la cuenta que es y segundo, no haces el reajuste. No final. reajuste. Dios No, mío, y ¿cómo eso- te ayudo? Sí. No, y el tema de la UTM, efectivamente, la cantidad de personas que tienen deudas porque no saben reajustarlo y piensan que es un monto como en pesos, como era antiguamente, como que es gigante. Yo pago 150.000 pesos del 2000. O sea, hay gente que piensa que esos 150.000 pesos se mantienen Sí. atemporalmente y no.
Actualmente todo está en UTM por temas de inflación que... No, Obvio. claro, sí. y hay que reajustarlo, se pero lo reajusta que cada yo no 6 termino de meses. entender es por qué a la gente le cuesta tanto hacer ese cálculo. Es que O sea, hay pues yo me gente que no imagino la en el avisan. tribunal te dicen Es que tienes que... desinformación. Es desinformación. Exacto. ¿Cuál Yo creo que es? es todo tan enredado muchas veces y por eso estamos acá. Sí, claro, por Porque eso. efectivamente queremos hacer como explicar las cosas que son más importantes. Siempre que una pensión de alimentos se fije en UTM, hay que hacer la conversión inmediatamente, todos los meses, página de servicio impuesto interno, en qué valor está la UTM el mes que tú depositas Ok. y hacer el depósito actualizado. Yo creo que eso es clave, Felipe. Sí, sí. Y ahí no vas a tener problemas, o sea... Mucha gente se le va, mucha gente de repente genera deuda, como dice Sí. Nicole, Claro. que por no pagar ese reajuste, que de repente son reajustes pequeños, son 10.000 Sí. pesos, son 15.000 Claro. pesos, y genera deuda, esa es una Claro, y bolita de después nieve. en años se va haciendo Exacto. millonaria la Y deuda. después preguntan por No, qué le y suspendieron la licencia de conducir. Sí, porque está en el registro de Exacto. deudores. Yo creo que igual este tema de pensión de alimentos, Jai, tiene como tantas variables y tantas cosas como para hablar que da como para No, sí. otra conversación No, otra adicional. conversación, sí. Ve, sí. Mm, Vamos a leer la última historia antes de cerrar. Sí. Y es de, hola, el papá de mi hija nunca se ha hecho cargo, él es uruguayo y tiene RUT provisorio y trabaja en la feria con contrato. Bueno, o sea, como saben, en nuestro país ya está de alguna manera presente la migración. Entonces, él me había dicho, aquí está Aquí un ejemplo. presente, aquí estoy presente. representando. Él me había dicho que no le daría pensión de alimentos. A pesar de eso, él ve a mi hija cuando quiere. Yo necesito que se regule también las visitas para que él también le vaya a buscar al jardín y me ayude. Ya, perfecto. Porque falta responsabilidad de este señor. Pero... Atroz. Ya. Sí, pero pasa mucho. No nos gustó. No nos gustó esta historia. No estamos para jugar. Pasa mucho. Y también acá la intención y la idea es regularizar. Sí. Ya, si Claro. no se puede como un acuerdo, hay que ir a tribunales, hay que ir a la instancia de procedimientos legales. Y en el mismo proceso, ella tiene toda la facultad para demandar pensión de alimentos, para demostrar los gastos de su hijo, que ella reciba lo que le corresponde. Sí, Ya. está con RUT provisorio, con pasaporte, se puede hacer Se igual. puede, exacto. No, y de hecho, Hay individualización. ahí les iba a preguntar, porque en estos días estaba conversando con Nico, que es un compañero de trabajo de nosotros, porque es posible, independientemente de que tú seas de otro país, o sea, por ejemplo, yo que soy venezolano, ahorita porque yo estoy regulado y todo lo demás, pero igual tú puedes demandar la pensión de alimento en Chile Por supuesto. independientemente de que tu hijo sea venezolano y que esté Sí, viviendo aquí en sí, Chile, ¿no? sí, Sí. totalmente. Me dijo Nico que sí, porque había un tema con la convención del niño que habilitaba el hecho de... La protección del menor es lo más importante. Aquí Sí, no al final importa es de el interés dónde- superior del niño y si el niño es extranjero, pero vive en Chile, obviamente tú puedes hacer Lo la amparan. demanda, claro, acá. El tribunal está obligado. Es Ya. distinto cuando el niño está en otro país, que ahí eso ya, Sí, ahí se- ahí se pone más se complejo. aplican otras Convenios reglas. internacionales que ya... Sí, Que son diferentes, sí, claro, ahí por aplica la ejemplo. Convención de Nueva York y es distinto y no se tramita acá. Claro. Entonces, Terminando con ella, lo importante es que ella se mueva con la intención de Sí. regularizarlo. Ya, Claro. porque la visita igual, o sea, tanto para ella como para el padre, como para los menores, es súper importante que esté bien cuadrado. O sea, obvio. tiene Claro. que ser la estabilidad del menor, tiene que tener ese día que le toque con el padre, días que tenga que ir a buscarlo al colegio, todo eso tiene que estar determinado. Ya, Ujú. y es importante como para la relación, también para el desarrollo del menor. Claro. Es súper importante los hábitos. Mira, Claro. también llegan muchos casos de gente que quiere demandar afuera porque el papá se fue y entonces no reguló la pensión y la quiere demandar afuera. Eso también se puede hacer, ¿no? Hoy, ¿cómo sería Es ese más proceso? complejo en ese Es mucho más caso complejo, me y en imagino. los casos de algunos de cumplimiento se pueden hacer algunas cosas, pero sí, efectivamente yo creo que va a dar para el próximo. Para el próximo Para el episodio. próximo episodio vamos a hablar full de cumplimiento. Yo creo que es como Exacto. lo que más como que nos toca ver. Ok, Convenios sí. internacionales que son complicados. y Sí, como la forma de- totalmente. Claro. Mira, Felipe, ya para ir cerrando, ¿cuáles serían tus 3 grandes consejos para aquella mamá o papá, vamos a ponerlo, para ser Igualitario. equilibrado, igualitario, que quiere regular la pensión de alimentos? ¿Qué le dirías tú como abogado? No dejen pasar el tiempo. Mm. ¿Ya? Ok, Den el eso es primer importante. paso, den el primer paso, que son temas complejos, como decía Nicole, pero siempre es mejor hacerlo. Mejor tarde que nunca, hay que moverse. Y segundo consejo, siempre intentar conversar antes, llegar a un acuerdo, velar por el interés superior del niño. O sea, acá lo más importante siempre son nuestros hijos, todos sabemos, yo soy padre, y lo más importante siempre es que los hijos estén bien. Sí, obvio. ¿Ya? Sí. Y el tercer consejo es informarse, para eso estamos, de nada. Pero siempre estar informado porque las cosas van cambiando, van mejorando, Sí. están cosas nuevas, Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, son Sí, cosas que ha van habido harto cambiando. avance. Sí. Y si uno no está informado, lamentablemente no puede hacer las cosas bien y termina enroscado en este problema y termina desesperado, ansioso y con
toda La pata de los caballos. Exacto, eso mismo. Eso serían mis Ese 3 dicho me lo sé. consejitos. Sí. Oye, qué gran invitado hemos tenido en este primer Gran episodio. invitado, Un demasiado. placer. No, demasiado bueno, demasiado bueno. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos Sí, en este gracias. primer Placer. episodio de Amigos con Derechos. Muchas gracias Sí, por traerme. así es. Así que los invitamos a que compartan, difundan este contenido. Sí. Nico. Y que obviamente estén atentos como a los próximos contenidos que vamos a ir sacando aquí con el equipo y obviamente dejándolos cada día más cerca de los temas legales más recurrentes y necesarios. Así que muchas gracias Hayden, muchas gracias Felipe y ahí nos estamos viendo. Y recuerda que si necesitas un amigo y una amiga, aquí tienes 2. ¡Chao!